Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Por el amor de Cristo estamos en paz con Dios. Tengamos paz también con nuestros hermanos. Este párrafo insiste en que nos alentemos y nos animemos unos a otros. Y esto es muy necesario en nuestros tiempos, en que tanta gente dentro de la Iglesia está desilusionada y apática. La carta nos exhorta a caminar en esperanza. Iniciamos nuestra celebración cantando. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura,
mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuando vemos acercarse el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que buscan al Señor. Felices los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Felices los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Felices los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Felices los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelabro? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba de manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos elementos aquí fundamentales, queridos hermanos. Primero, esto de ser luz y lámpara para los demás. En los Salmos, etcétera, Antiguo Testamento tenemos y dice luego, ¿verdad? Lámpara, el Señor es lámpara a mis pies, lámpara para mis pasos, lámpara para mi vida, queridos hermanos. Peñan de yarañe. Nosotros lo decimos de otra manera. Decimos hoja de ruta, se pega la ipurubea, lleva. Pero podemos decir también es lámpara. ¿Por qué? Porque o me saca, peña de aputu, o es saca ñandea y ñande, será, yisemembu, arupi, yaguatada. Y eso es lo lindo, ¿verdad? La palabra de Dios, yo siempre digo, ¿verdad? La Biblia no es una cuestión mágica. Lastimosamente tenemos mucha influencia, ¿verdad? Añadiendo que protestantes que ya rapap en medio de comunicación. Entonces nos desvirtúa ese mensaje verdadero de cómo tiene que ser esa palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces esperamos casi como una cuestión mágica. La palabra de Dios es lámpara para mis senderos, lámpara para mis pies. Eso quiere decir que la palabra de Dios no es una cuestión mágica, sino que es una cuestión de que nosotros tenemos que entender porque es una hoja de ruta, es una pedagogía. Esto, queridos hermanos, se escribe dentro de una comunidad, dentro de un contexto histórico, con los términos bíblicos. Contexto histórico, y dice qué es lo que nosotros vivimos
cómo nosotros vivimos y entonces cómo nosotros encaminamos nuestra vida. Eso quiere decir, en términos actuales y modernos, pealañan de GPS, moogoto palañan de yayapijina, moogoto palañan de yajañaina. Eso quiere decir lámpara para mis pies, ¿entienden? Quiere decir que la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos aclara, la palabra de Dios nos hace entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el fondo es volver a recuperar la esencia y lo fundamental del hombre, porque todo esto es lenguaje, es un lenguaje bíblico, es un lenguaje simbólico para decirte que la palabra de Dios es lámpara porque me aclara qué es lo que tengo que hacer. De otra manera vamos a decir entonces, tu inteligencia ahora se ilumina, tu inteligencia ahora es capaz de discernir, esa sería la palabra clave bíblica, discernimiento. A discernimiento dice cuamba balón imponá, haré cuamba balón vaya. Japea a bendiga tú dice no padre esto que aquello ciego siempre pedido ahí ante la igual. No, de cuamba balón imponá, ante porque siempre en esta confrontación es como nosotros, según un pensamiento filosófico, podemos entender lo que está bien y lo que está mal. Cuando vemos lo contrario de uno y de otro, ahí nosotros podemos hacer el discernimiento y entender. Si no existiese esta contraposición entre el bien y el mal, nosotros no tendríamos la capacidad incluso ni de discernir. Diga, toma ahí, porque pero al tener esta capacidad, porque Dios nos ha dado la inteligencia, y por eso después hablamos del aspecto moral. Estamos entrando en el aspecto moral. Y bueno, cuando hablamos de la moralidad, hablamos de lo que es pecado. Porque el pecado de por sí quiere decir que vos sabés bien, sabiendo bien que esto está mal, ya por llegar, ya por ina. Hare mondar, sobrefacturar, ya por pear, ya por amor, hare me permiso y esto, para cosas que no se tienen que hacer ya por lo mismo. ¿Me entendés? Entonces hay que entrar en este aspecto de utilizar nuestra inteligencia. Dios te creó con esa inteligencia maravillosa para que puedas discernir lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, y aquí la palabra de Dios justamente eso nos está diciendo. Lámpara. ¿Acaso se trae una lámpara para meterla debajo de la cama? No, lo más lógico es ponerla arriba para que alumbre a todos. Queridos hermanos, yo soy la única Biblia que lee la gente todavía, dice una poesía y una música. Yo soy, cada uno de nosotros, cada cristiano, es la única Biblia, te dice de nuevo, que lee la gente todavía. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo. Pe ñandera pisacuera o mañá o jesá lleva más bañande. Eso nos va a ayudar a nosotros para iluminar. Y ahí somos lámpara. Y esa lámpara nosotros, si vivimos auténticamente, no podemos meter debajo de la cama. Cada uno de nosotros tiene que estar iluminando. Tenés que iluminar tu familia, tenés que iluminar tu casa, tenés que iluminar a tus hermanos, tenés que iluminar tu matrimonio, tenés que iluminar a tus hijos, tenés que iluminar a tus alumnos, tenés que iluminar a tu nación, tenés que iluminar con tu buen ejemplo, como tendotá, iluminar, para que podamos decir, este sí que es alguien que puede caminar y nos enseña algo positivo. Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba de manifestarse. Es decir, queridos hermanos, nuestras buenas acciones, si somos un buen presidente, buenos ministros, buenos papás, buenos sacerdotes, buenos obispos, buenos ministros de la Eucaristía, enseguida enterobetean oye esa bendiga tu moaila y cuame y no peabete y mondaja, peabete y yapu, peando yapu y las iba de cue. Nadie te va a señalar con el dedo, nadie. ¿Por qué? Y porque sos lámpara a los pies. Lámpara que nos guía al sendero. Ahora, la ya comida ¿verdad? O sea, eso es escuchar la palabra de Dios. Y esto es evangelizar. La evangelización es educación. Evangelizar educando y educar evangelizando es de San Juan Bosco. Porque
este es el camino, ¿verdad?, en que podamos dar pasos concretos. Y bueno, y la segunda parte, no quisiera ya entrar demasiado, pero dice, la medida que midan se usará para ustedes. La medida. Peñan de ella y cojayaina. Peñan de ella y apoyaina. Upea. Oye puruye y tañandere. Esa medida que nosotros usamos. Si hacemos bien las cosas, evidentemente que la gente va a utilizar la misma medida y va a decir, esta persona está haciendo algo maravilloso. Pero también si hacemos las cosas mal, te van a escrachar. Estamos y pesa, oye, escrachar en la línea de sociedad. Jamba, eres la yaye escracha. Y justamente porque la yaya poponaina. Algunas veces ya dispara, ¿verdad?, de los escraches, evidentemente. Porque en la yapita se bebeñas en una verdad que se nos está diciendo. A pegar a ver la ñacañen allá, cualquier lugar, ya a París, pero mira, por no que la ñajendula escrache de nuestro pueblo, de nuestra gente, que nos dice, esta es la necesidad, ¿cuándo, pico, vamos a ponernos las pilas y hacer bien las cosas? Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esto y vamos, sobre todo, a hacer que la palabra de Dios sea nuestra hoja de ruta, que sea esa lámpara que ilumine nuestro accionar y que nos lleve a una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo hoy y encuentre en ella la verdad de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente la oración por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve, María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí.